Gracias, hermano. Gracias al Señor. Tenemos nuevamente la oportunidad de abrir su palabra. Estamos para seguir leyendo en Primera Pedro, capítulo 1, para tener el pensamiento nuevamente del verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Esta frase, sometida a prueba, sea que Dios prueba con el interés de aprobar. Sometida a prueba es que hace visible, clara, comprobada, fortalece y confirma la fe. ¿Qué es lo que comprueba? ¿Qué es lo que hace visible? Que la fe es pura, es real, es verdadera. El creyente, al ser sumergido en el agua de la prueba, resplandece con el brillo de siempre. ¿En qué confiamos? En situaciones difíciles, en nuestra fuerza, inteligencia, experiencia, bienes materiales, en nuestro conocimiento de la Biblia, en el momento de la angustia y situación difícil. Queremos ayudarnos a nosotros mismos y echamos mano de esta medida indigna. Los caminos que emprendemos en nuestras propias fuerzas y sabiduría acarrean humillaciones. Cuando queremos mostrar nuestra inteligencia, sale a luz nuestra necedad. Cuando confiamos en nuestra fuerza, se revela nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Dice el verso, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esta expresión mucho más preciosa no es la idea mucho más bella, mucho más hermosa, no, sino una fe de gran valor, valorada en gran precio. La fe tiene mayor valor que el oro. Supera este artículo de intercambio tan universalmente valorado. ¿Por qué la fe supera el oro? ¿Y por qué tiene más valor? ¿Por qué el costo es mayor? Porque la fe se origina en el cielo. Porque la fe es un don de Dios. Es un regalo gratuito, incondicional, completo.
al que no se le puede agregar absolutamente nada. Solo nos queda creer, recibir y agradecer. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se destruye por el uso, por la presión, por el fuego. Pero a diferencia del oro, la fe es permanente. El creyente puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero son el horno en que la fe se purifica, en que adquiere más valor. Esas pruebas y aflicciones son el alimento para la fe. La fe no conoce derrotas. La fe crece y se fortalece en la dificultad. La verdadera fe es indestructible. Al atravesar una prueba severa, nos revela la fortaleza o la debilidad de nuestra fe y la fidelidad de Dios. Dios usa el sufrimiento y las pruebas para separar la verdadera fe de las manifestaciones sin fundamento. Al volvernos resentidos, amargados, mostrando compasión de nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a los problemas, cuando perdemos el ánimo y la fuerza, cuando cedemos bajo la presión, cuando murmuramos y nos quejamos. Lo único que estamos manifestando, revelando, haciendo visible, estamos mostrando una fe débil. Tenemos que quitar la mirada de las circunstancias que amenazan con imposibilitar la realización de la promesa y poner la mirada, la confianza en la palabra de Dios. La fe se alimenta por la palabra de Dios. Yo creo que ahí está el punto. Ahí está el centro del problema. El poco contacto que tenemos con la palabra de Dios. Creo que es conocido por la mayoría de los que me están escuchando acerca de las hazañas heroicas de fe de Jorge Müller. ¿Qué hizo Jorge? Realmente Jorge no hizo nada. Bueno, él recogió unos aproximados 2,000 huérfanos en la ciudad de Bristol. ¿Qué hizo Jorge? Nada. Un detalle sí es interesante. Jorge leyó la Biblia 200 veces. En esas 200 veces, 100 veces leyó la Biblia de rodillas. ¿Cuál fue el resultado? Jorge llegó a conocer al Dios de la Biblia. ¿Y sabe qué hizo él? Solamente confiarle a Dios la pobreza de los huérfanos. Pero quien lo hizo todo fue Dios. La fe se alimenta por la palabra de Dios. ¿Sabe a quién se le ocurrió que el creyente debe leer la Biblia todos los días? Fue el autor de la Biblia, a Dios mismo. Leerás en ella todos los días de tu vida para que aprendas a temer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. En la ley está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y Pablo, anunciando a Timoteo, le dice: ocúpate en la lectura, aunque allí lectura es una reunión como esta, la lectura pública en la iglesia, pero también tiene que ver con la lectura personal. La fe se alimenta por la palabra de Dios. Mira el proceso. La fe se apoya sobre la palabra de Dios. Esta palabra es el refugio de la fe. Lo dice David. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Cuál es la esencia de la fe? Voy a darle una idea con este libro. Es tomarle la palabra a Dios. Esa es la esencia de la fe.
Eso es lo que hizo Salomón cuando eleva aquella oración magistral. Le dice a Dios, tú dijiste a David, mi padre. ¿Qué sucedió? Salomón mezcló fe a esa promesa, la reclamó y la hizo vivencia práctica. Esa es la esencia de la fe, tomarle la palabra a Dios. Entonces, ¿qué es fe? Fe es seguridad, es confianza cierta de obtener lo que Dios ha prometido. Cuando la fe está anclada en las promesas de la palabra de Dios, podemos soportar el más fuerte de los embates y el más difícil de los sufrimientos. Las pruebas angustiosas, experiencias contrarias, son la mano del Padre que trabaja para purificar la fe. Nos mantenemos firmes y fortalecemos los brazos de nuestra fe, aferrándonos a Dios y sus promesas. El camino de la fe se caracteriza por el esfuerzo, la perseverancia, el sufrimiento y el triunfo. ¿Pero qué es la fe? Es la dependencia de Dios. Bueno, eso es lo que hizo Asa. Jehová, en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos. No prevalezca contra ti el hombre. Algo similar hizo Josafat. Jehová, ¿no los juzgarás tú? En nosotros no hay fuerza. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Mas a ti alzamos nuestros ojos. Esa es fe. Es la dependencia de Dios a través de la perseverancia en el conflicto o la situación difícil, el sufrimiento físico, la angustia mental, la pérdida de esperanza, la insatisfacción, nos hacen canales puros a través de los cuales puede fluir el poder de Dios al volvernos más al Señor. En la medida en que se enfrenta la prueba y pedimos su ayuda para llevar estas pruebas, estas cargas que estamos mostrando. Una fe fuerte, una fe que va en crecimiento. Dios es suficiente. Bendito sea su nombre. Dios puede y es capaz de manejar cualquier problema, pérdida, dolor que le presentemos. Dios puede cambiar circunstancias imposibles. Surgió la pregunta en aquella tienda: ¿por qué se ha reído Sara? Bueno, Sara con miedo responde: no me he reído. Sí te reíste. Y a la vuelta del tiempo vas a parir un hijo y le vas a poner risa. Eso significa Isaac. Bueno, humanamente es de considerar a Sara y entenderla. Tiene 90 años, aparte de ser estéril. Está muerta su capacidad de concebir. Su esposo, aparte de tener 100 años, porque dice que da vida a los muertos. ¿Y quién era el muerto ahí? La capacidad de reproducir, de engendrar, está muerta en Abraham. Pero ¿qué es lo que da vida? ¿Qué es lo que resucita Dios? Bueno, Dios resucita precisamente eso. Y este es el punto. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Le preguntó a Sara. Hermanos, Dios, para quien no hay nada demasiado pesado ni imposible, por lo cual puede aliviar a quienes se sienten confundidos por cualquier carga, la persecución,
Las dificultades fortalecen la fe de los creyentes porque los acerca a Dios. Al enfrentar una prueba difícil y dolorosa, los problemas, los sufrimientos llevan a quienes tienen fe a una dependencia mayor en el Señor. Esa dependencia en el Señor aumenta su conocimiento de Él. Ese conocimiento de Dios a la vez aumenta su capacidad de confiar en Él. ¿Y qué es lo que confía? Que Cristo se ocupará de su vida actual, proveyendo protección, liberación, dirección necesaria para la vida y provisión para sus necesidades diarias. La gran pregunta es, ¿dónde comienza la fe? La fe comienza donde el poder del hombre se acaba. La fe comienza donde las posibilidades terminan. ¿Cuántas veces se tocan puertas de ayuda humana y todas se encuentran cerradas? La fe comienza donde falla la vista. No se ve salida, no se ve solución. La fe comienza donde falla la razón, el sentido. Entonces, ¿qué hace la fe? Antes de observar qué hace la fe, remontémonos al valle de Ela. En un extremo del valle está el ejército, los grandes caudillos de Israel. Está Saúl, está Eliab, hombres grandes. En el otro extremo está el ejército filisteo. Y en un momento dado sale de las filas de los filisteos un gigante, desafiando al ejército de Israel que le envíen un hombre a enfrentarse contra él. Si soy derrotado por este hebreo, dice, los filisteos seremos esclavos de ustedes. Pero si yo derroto a este hebreo, los hebreos serán nuestros esclavos. ¿Quién era la persona indicada para medirse, para fajarse con ese filisteo? Pues debió de ser Saúl, porque registra la historia que Saúl sobrepasaba a todos los judíos. Era un hombre, no sé si a la altura de Goliat, pero era un hombre sumamente grande. Él podía medirse con Goliat. Bueno, también estaba Eliab, que aún cautivó la atención de Samuel. Verdaderamente dice, estoy ante el ungido de Jehová. Tuvo que ser un hombre de proporciones grandes físicamente. ¿Y sabe qué? Le dice Isaías, su hijo menor, David, toma muchas provisiones, ve y llévalas al jefe de los miles, busca a tus hermanos y trae una prenda. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que por 40 días no se menciona el nombre de Dios en el valle de Ela. No se menciona ninguna promesa hasta que aparece aquel pastorcillo. Y cuando ya él descubre la realidad, dice a Saúl, Jehová que por primera vez, ¿eh? Jehová que me libró de la boca del león, del oso, me va a librar de este filisteo incircunciso. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De Jehová es la guerra. Jehová no gana las batallas con espada. Volviendo a lo que nos ocupa. ¿Dónde comienza la fe? Donde el poder del hombre se acaba. Donde las posibilidades terminan. Donde falla la vista, la razón, el sentido. Ya no hay fuerza, ya no hay solución. ¿Qué hace la fe? Lo que hizo David en el valle de Ela.
La fe hace entrar a Dios en escena. David enfrentó a Goliat con Dios. Por tanto, la fe no sabe nada de dificultades. La fe se ríe del imposible. Cuando Dios está colocado en el lugar que le corresponde, la fe no hay fuerza humana. Entonces la fe todo lo deja en la mano de Dios. Por lo tanto, a la fe no le importa lo mínimo o lo grande de las circunstancias o dificultades. Dios es la gran respuesta a todas las preguntas, la solución a todas y cada una de las dificultades. Únicamente pasando por momentos difíciles e imposibles es como se llega a crecer en fe. ¿Saben qué? Nos convertimos en personas más débiles. Dice el hombre, yo me voy a gloriar en la debilidad, porque ahí se perfecciona el poder de Dios. Y en eso nos convertimos en personas más débiles, más firmes, más perseverantes. Y Dios viene a ser el sostén permanente. Hay un himno tan maravilloso como ha sido asombrosamente de bien para mi alma. Noble sostén de la esperanza mía. Y todo lo que expresa, Dios es el sostén permanente. Si usted se halla ahora en una posición de extrema dificultad, ponga a Dios entre usted y el desastre que le amenaza. Nuestra debilidad, nuestra ineficacia, nuestra falta de fuerza, se encomienda a la fuerza del Señor. O sea que debilidad es la base para volvernos a Dios, dependiendo de su poder que obra en nosotros. Necesitado de protección, de ayuda, se apoya en Dios. Así, apoyado en Dios, enfrenta las pruebas más difíciles en circunstancias contrarias. Tenemos que hallar poder en la confiada dependencia del Dios viviente. Todos nuestros recursos están en Él. Solo tenemos que acercarnos a Él, quien es suficiente para el día más oscuro. Las dificultades más grandes son nada para Él y son un sostén para la fe. Y el hombre de fe puede alimentarse de ellas, crecer y hacerse fuerte. En medio de la destrucción, Dios es la fuente de provisión. Luego dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esta fe, dice Pedro, sea hallada en alabanza. ¿Qué quiso expresar el escritor sagrado con sea hallada en alabanza? Bueno, aprobación dada por Dios como resultado de las pruebas actuales. La fe que salva y sus buenas obras resultantes siempre reciben recomendación divina. Se hallada en gloria la semejanza a Cristo, con que Dios provee todo lo necesario para cada creyente. Se hallada en honra la valoración, la recompensa que Dios dará a los creyentes debido a su servicio a Él. Cuando sea manifestado Jesucristo, el regreso para premiar a su pueblo redimido. Luego, qué tremendo lo que ahora expresa Pedro. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo definir esto? ¿Cómo explicarlo? Amar a Dios es rendirse, someterse a Él. Amar a Dios es vivir por Él y para Él. En sí mismo
Ese es el significado de lo que es vida cristiana. Vivir por el Señor y ser controlado por Él. Amar a Dios es ver todo desde su punto de vista y no hacer nada que no esté dirigido a Él. Amar a Dios es hacer de su voluntad nuestra guía y de su gloria nuestra meta. Es colocarlo a Él en primer lugar en nuestros pensamientos. Como dice David, despierto y ahí estás tú. Colocar a Dios en primer lugar en nuestras palabras. Se aproxima al par de los dos viajeros y está la pregunta, ¿qué pláticas tenéis mientras vais por el camino? ¿Y qué respuesta más exacta? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, es colocar al Señor en primer lugar en nuestras palabras. Es colocar al Señor en primer lugar en nuestras acciones. El amor al Señor produce la paciente resistencia. Nadie evidencia mejor su amor que los que sufren por Él. Y esta es la esencia del amor al Señor. Significa hallar en Dios, en el Señor Jesucristo, una satisfacción profunda que llena el corazón, todos los espacios del alma. Significa hallar en Jesucristo la riqueza del conocimiento y la sabiduría que guían y satisfacen. Cuando un cristiano posee amor por Cristo, su pasión, sus deseos se dirigen al Señor. Su deleite está primordialmente en Cristo. Sus esperanzas y su punto de vista están puestas en Él. Su odio, temor, dolor y molestia están dirigidos primordialmente hacia el pecado, porque este ofende al Señor. El amor comprometerá y utilizará todas las fuerzas y capacidades de su alma. Sus pensamientos son llevados cautivos en obediencia al Señor. Su comprensión será utilizada para buscar y encontrar las verdades de Cristo. Su memoria será empleada para recibir y retener dichas verdades. Su voluntad escogerá y rechazará conforme a la dirección de Cristo aquello que agrada al Señor. Todos sus sentidos y los miembros de su cuerpo serán siervos de Cristo. Sus ojos verán lo que ve el Señor. Sus oídos oirán lo que oye el Señor. Su lengua hablará por el Señor. Sus manos trabajarán para Él. Sus pies caminarán por Él. Todos sus dones y talentos estarán a disposición y servicio de Cristo. Quien ama al Señor estará dispuesto a hacer por Él lo que sea necesario. Sufrirá por el Señor cualquier cosa que Él le indique. Amar al Señor más que otras personas, ocupaciones o cosas. El Señor tiene el primer lugar en nuestros afectos. El amor tiene al Señor como su principal objeto y se expresa en obediencia a sus mandamientos. Dijo el Señor Jesucristo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. A quien amáis, dice Pedro, mi palabra guardará. Bueno, hay varias formas de contemplar esta expresión, mi palabra guardará, el que me ama. Una de ellas es observar, obediencia, observar, guardar, observar una conducta sujeta y ajustada a la palabra de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio de la verdad. La manifestamos en forma clara y comprensible cuando la vivimos ante otros de modo que puedan verla con nuestro ejemplo. Cuando atravesamos pruebas, pareciera que no saldremos de ella.
O cuando una tentación siembra la confusión en nuestra vida, nos sentimos cargados, desanimados. Cuando hacemos el esfuerzo de almacenar la palabra en nuestro interior, en nuestro corazón, ella nos guarda las trampas del pecado, nos corrige, nos limpia, nos anima a ser fieles, nos sostiene en tiempo de duda, nos fortalece en tiempos de dificultad, nos capacita para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Hay otra forma de contemplar la frase, el que me ama, mi palabra guardará. Dar atención a la voluntad de Dios. Las escrituras es nuestra única fuente de afirmación clara y segura en cuanto a la voluntad de Dios. Sus mandamientos, sus reglas nos dan a conocer sus deseos para nuestra vida, quien Él desea que seamos. Dios en su palabra nos suple con la información necesaria y nos provee la fortaleza para obedecer, modelar la vida tras Jesucristo, tomando decisiones y realizar elecciones de acuerdo a sus planes y propósitos. Y otra forma de contemplar esta frase, mi palabra guardará, es obedecer. El poder y victoria está en la obediencia. Obediencia es una disposición del corazón hacia la autoridad divina. Es amor cumpliendo por anticipado. Es la buena disposición de someterse a la voluntad de Dios. Es no mostrar resistencia a lo que nos pide. Es aceptar sin reservas sus órdenes. Uniendo la frase, 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Qué impactante es esto. Me llama la atención cuando un hombre de Dios hablaba con una niña. Ella no miraba. Él encontró la forma como describirle a Dios bíblicamente en un lenguaje que ella pudiese captarlo con su mente. Y después de darle una exposición de la persona de Dios, hubo un momento en que la niña se expresó y dijo lo siguiente: ya lo conocía, solo que no sabía su nombre. Interesante, ya lo conocía, solo que no sabía su nombre. Dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. La fe acepta el registro y escrito de Jesucristo. ¿Dónde está ese registro? Los evangelios, que lo explican en toda su gloria. Y quiero animarle. Lea, y si tiene el tiempo, estudie el capítulo 1 de Apocalipsis. El centro es la gloria de Jesucristo. Y aquí podemos ver cómo la fe acepta el registro revelado y escrito de Jesucristo, los evangelios que lo explican en toda su gloria. El amor y la esperanza unen a los creyentes en una comunión viva con Jesucristo. Usted abre este libro ¿y qué sucede? La persona de Jesucristo está presente, está viva en las páginas de este libro. Vivimos en situación difícil, confusión y dolor. Experimentamos en tiempo de profunda tristeza y severas pruebas. Pero Jesús está con nosotros. Cualquiera que sea su problema, la dificultad que experimente, la ansiedad o preocupación, la duda o confusión que tenga, solo recuerde que el Señor mismo está allí
En mi primera defensa, dijo el hombre, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor me dio fuerza. Así dice Pablo en 2 Timoteo. En el libro de Hechos, el Señor le dice a este hombre, ahí en Corinto, Pablo, no temas. Bueno, posiblemente el temor era que el evangelio no hubiese fruto en una ciudad como Corinto. Pablo, no temas, habla, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y sigue la expresión, ninguno pondrá sobre ti su mano, porque yo estoy contigo. No hay quien pueda hacerle frente al que tiene al Señor de su parte. Aunque no lo vea o no lo sienta, aunque las circunstancias y pruebas parecen negar y desmentir su presencia, Él está presente al lado, en medio del dolor y de preguntas sin respuesta. Hay cierta verdad que es verdad. Dios es bueno. Aquellos momentos en que pensábamos que el Señor nos había fallado, resultaron ser momentos en los que Él estaba actuando en nuestro beneficio, aunque no detectábamos sus movimientos. El Señor está disponible para todos los creyentes en todas partes. Confiar en Él. Esto llena el corazón atribulado que sufre. Enfrenta cualquier situación difícil. Creer en el invisible. Así vivieron nuestros padres espirituales. Se sostuvieron como viendo al invisible. David dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, no temeré. Y Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creer en el invisible que consuela. ¿Qué es consuelo? Es la fuerza, el valor interior que el Señor transmite al cristiano. Creer en el invisible que consuela, aunque no hemos visto su aspecto. Somos conscientes de su cuidado, a pesar de que nunca hemos tocado la mano que guía y protege. A quien amáis, dice Pedro, sin haberle visto. ¿En quién creyendo? ¿Cómo así? O sea, dirige la atención del corazón hacia Dios. Creer. Dirigir la atención del corazón hacia Dios. Convencido. Confía. Apoyándose en Dios. Es una confianza incondicional. Una seguridad que descansa en la fidelidad de Dios. Él es digno de confianza. Todo lo que dice es verdad. Verdad absoluta. Nunca se desvía de su voluntad. Sus planes nunca fallan. Seguro de que cumplirá su palabra. El que es fiel a toda prueba no puede mentir. Dios no puede ser inconsecuente con su propio carácter. Dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Gozarse grandemente en la fe en Cristo. Os alegráis con gozo inefable. ¿Qué lenguaje? ¿Qué palabras usa el Espíritu Santo aquí? El deleite. Gozo inefable, mire, deleite, incapaz de ser explicado. Es superior
a cualquier lenguaje. No hay idioma en el mundo capaz de describirlo. Quienes viven en comunión personal con Jesucristo experimentan un gozo tan divino que les es imposible comunicarlo. El gozo aparece muchas veces en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de la persecución. Aquellos hombres están con la espalda rota. La posición, según la describen algunos historiadores, en lo que era aquel castigo torturante, el cepo, era una posición difícil. Pero ¿qué es lo que cruzaban las paredes que escuchaban los otros reos? Dice que escuchaban el canto de Pablo y Silas. Me empequeñecen esos hombres. Me siento como un enano citarle estos gigantes espirituales. El hombre está atado a la estaca. La estaca era un trozo de madera alto que sembraban, lo enterraban en el suelo. A cierto nivel construían una plataforma, una pequeña escalera donde ascendían y colocaban al condenado a muerte. Lo ubicaban sobre la plataforma, lo sujetaban al poste, a la estaca, lo ataban con cadenas, el cuello y todo su cuerpo. En la parte inferior de la plataforma había madera, combustible. Y en la mano del verdugo estaba una antorcha. El hombre en potencia ya está muerto. Está condenado a muerte. Y se aproxima el cardenal y le dice: Juan, quiero mostrarte misericordia. Tienes tu última oportunidad para conservar la vida. Juan Hus, tienes que retractarte. El condenado a muerte, en potencia ya muerto, razona de esta forma: retractarme. Esto sería rectificar un error antes cometido, puesto que todo cuanto he predicado y he escrito es la verdad. En este caso, retractarme sería mentir. Y se dirige al cardenal con estas palabras: amado Antonio, predicar la verdad es mejor que la vida. El verdugo activa el fuego. Y Juan Hus murió cantando. Estremece eso. Con gozo inefable y glorioso, dice aquí la palabra de Dios. O sea que rinden la más elevada alabanza, obteniendo el fin de vuestra fe, alcanzar en el presente por uno mismo resultado lo que le corresponde mediante la obra de Cristo, que es la salvación de vuestras almas, la experiencia presente del poder de Dios para la santificación de las pruebas y situaciones de la vida o de la obra del Señor, en donde se presenten dificultades. Por este propósito, Dios puede hacernos sabios. La liberación constante y actual de lo que los creyentes obtienen de la servidumbre, del castigo y del poder del pecado. La salvación en Cristo afecta todo nuestro vivir. Luego eso está conectado con los profetas. Interesante. Anunciaron acerca de esta salvación. Y todo lo que más expresa Pedro dice cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermano, gracias por invitarme a ministrar la palabra.
a la iglesia del Señor allí en el barrio Lempira. Con la mayoría somos conocidos. No sé si hay nuevos convertidos, pero somos del linaje de la redención. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No sé si será mucho pedir que cantemos al final del mensaje Noble sostén, no sé cuál es el número, de la esperanza mía. Señor lo bendiga.